Entonces vamos a mencionar la frase que este sujeto dijo, ¿no? Y está en el verso 51 del capítulo 11 de Juan. Juan 11, 51. Miren lo que dice Juan. Sí, desde el 50, por favor, ¿no? Dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Son las palabras de Caifás. Nos conviene, ¿no? Ellos se reunieron en un concilio para evaluar qué se podía hacer con Jesús, porque Jesús estaba socavando el sistema, ¿no? Las estructuras del judaísmo. Entonces estos sujetos vieron a Jesús como una amenaza para el sistema. O sea, Jesús para ellos era una amenaza. Entonces ellos se reunieron para ver qué mismo hacían con Jesús. Y algunos dialogaban, ¿no? Y tenían cierta posición, pero la posición que más se tomó en cuenta es la posición del sumo sacerdote Caifás, ¿no? Volvamos a leer el texto. Dice, desde el 50: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Matemos a Jesús. Prefiere que mate uno, Sí. no toda la nación. No toda la nación, porque lo que está diciendo él es que le conviene tener al pueblo, porque sin pueblo ellos a quién gobiernan, ¿no? Y cómo consiguen sus recursos económicos. Entonces este Caifás está pensando en lo que le conviene a ellos, ¿no? Es decir, a algo personal. A él no le interesa ni un comino las cosas espirituales. Él no está pensando en el cielo. Él no está pensando en la vida espiritual. Él no está pensando en las escrituras. Él no está pensando en Dios. Él está pensando en sus bolsillos, ¿no? Él está pensando en él, ¿no? En su bienestar. Sí, en eso justamente él está pensando. Y dice, para ellos nos conviene que muera él y no que todo el pueblo perezca, es decir, se vaya con él. No, nos conviene que muera uno y no todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba despertando a muchas personas en esa época. El mensaje de Jesús era un mensaje claro, evidente, contundente, bíblico. Entonces mucha gente se estaba yendo con Jesús y ellos se iban a quedar sin gente. Entonces por eso hicieron un plan para poder ejecutar a Jesús. De esta manera iban a silenciar su voz para siempre. Jesús era una piedra en el zapato de este sistema. ¿Está bien? Era la piedra en el zapato. Vamos a leer los textos anteriores, ¿no? Para ver un poquito sobre la fama de Jesús. Juan 11, 45. Miren lo que dice. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Interesante, ¿no? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra
nación. Estaban preocupados, sumamente preocupados. Porque la gente, por multitudes, ¿no?, iban y comenzaban a creer en Jesús. Veían que Jesús decía la verdad. Miraban el mensaje de Jesús con mucha esperanza. Entonces ellos están preocupados. ¿Qué haremos? ¿Sabes que este último milagro que Jesús hizo prácticamente le costó la vida? El milagro que Jesús hizo con Lázaro al resucitarlo aceleró la muerte de Jesús. Interesante. Jesús hizo muchos milagros, pero el milagro que le cuesta la vida, ¿no?, en el cual los judíos se lanzan para matarlo, es este milagro. La muerte y resurrección de Lázaro. Miren, cuando saben, estaba enfermo Lázaro de Betania, ¿no? La hermana de Lázaro mandó a decir que a Jesús que el discípulo a quien él amaba estaba enfermo. Y Jesús escuchó el mensaje, pero no fue. No fue a darle la atención, el auxilio debido a Lázaro, que era su amigo, a quien él amaba. Porque Jesús siempre, cuando hacía sus labores misioneras, el lugar donde él encontraba descanso, reposo, donde le hospedaban con todos los de la ley, era en la casa de Lázaro. María, ¿se acuerdan de Marta? ¿Se acuerdan que una vez Jesús entró hambriento con sus discípulos a la casa de este Lázaro, y Marta comenzó a prepararle una suculenta comida? Y de verdad, por lo que veo en el texto, era una comida bastante complicada, ¿no? Quería darle lo mejor a Jesús, servirle de lo mejor. No estaba mal lo que Marta estaba haciendo, ¿no? Pero Jesús lo reprendió, le dice: Marta, Marta, ocupada en tu trabajo estás. Pero estaba en el trabajo para darle de comer al Señor y a sus discípulos. Sí, sino que el problema de Marta era un problema más de que se estresaba en lo que ella estaba haciendo, ¿no? Y dejaba lo más importante, que es escuchar la palabra de Dios. A veces nosotros nos recargamos en nuestro trabajo, nos recargamos en lo que hacemos, y eso nos trae aflicción, estrés, pero la palabra de Dios es la que nos trae alivio, nos trae liberación. Bueno, él era querido en la casa de Lázaro, tenía una estrecha relación, muy íntima, pero Jesús no fue a atenderlo. ¿Y qué pasó? Se murió. Lázaro murió. Jesús había dicho anteriormente que la enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios también sea glorificado. Eso había dicho, que detrás de todo esto el Señor estaba esperando que Dios sea exaltado y Jesús también iba a ser exaltado. Y por eso él demoró. Tampoco fue al sepelio, estando cerca, no estaba tan lejos. No fue al sepelio. Qué mal amigo. Claro, sí, qué mal amigo, ¿no? ¿Cómo habría estado Marta y María, que querían mucho a Jesús? Y supuestamente Jesús también quería a Lázaro. Cuán afligidas estaban. Jesús no fue, pero ¿sabes quiénes fueron? Una cantidad de personas, dice el texto bíblico, a consolar a Marta y a María. Fueron de Jerusalén, fueron de Judea, de los vecinos que estaban ahí en Capernaum también. Es decir, miles de personas fueron a consolar. Al parecer Lázaro era una persona muy conocida, ¿no? Muy conocida, tenía conocidos, pero no fue Jesús a darle consuelo. Y usted sabe que una persona pierde un familiar, es bueno estar ahí, ¿no? Estrecharle la mano, darle un abrazo, aunque no podamos decir muchas palabras porque no podemos entender algunas cosas, pero es importante la presencia. Sí, es importante la presencia. A veces se entiende mal ese pasaje: dejen que los muertos se entierren
Entonces no, nadie quiere ir ahí, ¿no? Pero no, es importante estar en los sepelios. Y Jesús no estuvo ni cuando Lázaro estaba gravemente enfermo, ni tampoco en el sepelio. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Dice la Biblia, 4 días. Al 4.º día Jesús se aparece. Ya estaba enterrado, además ya estaba hediondo. 4 días es demasiado. Estaba bien sepultado Lázaro. Y María se acerca: Señor, si hubieras estado aquí, con tanta pena, ¿no? Mi ñaño, mi hermano, no hubiera muerto. Esas son palabras profundamente, ¿no? Con mucha pena. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le habla de la resurrección. Ellos tenían fe en él. Claro. Jesús le habla de la resurrección y ella dice: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, yo creo en eso. Pero algo que no sabía María ni Marta es que ahí está, que Él era la resurrección. Sí. Ahí estaba la resurrección. Que el tiempo había llegado ya, no es el postrero tiempo, ya había llegado el tiempo. Que los ciegos vean, que los sordos oigan y que los muertos resuciten. Ya había llegado, ya ellos estaban viviendo en los postreros tiempos. A veces pensamos que ese postrero tiempo es el postrero tiempo cuando Él venga por segunda vez. No, está hablando de su primera venida, ya se había cumplido. Él era el escatón. Y cuando venía el Mesías tenía que suceder cosas como estas, asombrosas. Porque en las manos del Mesías estaba el dar vida a las personas. El hombre había perdido la vida en el Edén. ¿Se acuerdan ustedes? En realidad la vida la perdimos en el Edén. La vida que hoy tenemos, esa no es vida. La vida la perdimos en el Edén. Adán comió del fruto prohibido con Eva y nosotros ahora todos estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Sí, somos, como decía Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y perdimos la vida en el Edén. Pero viene Jesús y Él es el dador de la vida. Él es el que da vida, infunde vida a los seres humanos. Y estaba con ellos y ellos no podían entender. Está hablando de la vida espiritual. Sí. Es que en griego la palabra vida es zoe, es vida permanente. Es una vida de abundancia, es una vida de paz. Es una vida en la cual tú te despreocupas, ¿no? Pero eso tenemos que estar allá viviendo. Sí, por supuesto. Es que esa es la vida que el Señor nos da. Ya vino. Si Él ya vino, no debes estar esperando una vida más allá. La vida la tenemos ya. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida. Él no dice tendrá. No dice tendrá. Dice tiene. Tenemos la vida. Estaba la vida frente a María. Y para que entendiera María, Él le dijo: bueno, vamos a ver. Abran la piedra, ¿no?, donde está el muerto. Y Él le llamó así: Lázaro, ven fuera. Automáticamente Lázaro salió, dice, andando, se despertó. Qué poderoso es el Señor para resucitar aquello que humanamente ya no se puede. Sí, porque humanamente 4 días, ¿quién puede hacer algo por ellos? Pero el Señor sí podía hacerlo, porque en sus manos estaba la vida. Él era el camino, la verdad y la vida. Cuando la gente vio eso, se quedó pasmada, ¿no?, sorprendida. Y dice que mucha gente creyó en Él. Es decir, la resurrección de Lázaro lo que hizo es que la gente volcara su mirada hacia Jesús. Dejaron de mirar a los judíos, a los líderes religiosos de esa época, y la gente posó su mirada en Jesús. Su mirada ahora estaba en Jesús. Dice: muchos creyeron en Él. Ahí es donde los líderes religiosos se preocupan. Pero nos vamos a quedar sin comida, sin trabajo.
Si todos lo siguen, van a venir los romanos, van a destruir nuestro templo, nuestra ciudad. Imagínense. No estaban preocupados en las cosas espirituales. Ellos estaban preocupados en su propio bienestar, en seguir sacando beneficio del templo. Porque el templo, aunque no crean, provee estatus. El templo provee autoridad. El templo provee dinero. El templo provee estabilidad. Entonces ellos no querían dejar eso, porque en el templo estaban todas sus esperanzas. Entonces, por esa razón Caifás dice, es necesario que él muera y no todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo no se puede ir con él. No se tiene que ir todo el pueblo con él. Vamos a perder al pueblo. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que matarlo. Porque si lo matamos, ahí acabó. Si lo matamos, lo hemos silenciado, entonces ya no vamos a tener quien nos haga sombra. Entonces, ese fue el consejo de Caifás, perdón. Y miren lo que dice aquí, el 57, 11:57 de Juan. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde está, lo manifieste para que le aprendiese. Así el orden, ¿no? Es decir, se desató la persecución. Los días de Jesús estaban contados. Hermano, déjeme decirle que de aquí a poco murió Jesús. O sea, este fue el último episodio que Jesús hizo. Esto prácticamente lo sepultó a Jesús. De ahí a poco viene la cena, ¿no? Y Jesús, el día viernes a las 3 de la tarde, muere. Este fue el milagro que le costó la vida. Claro. El objetivo de los milagros de Jesús es que la gente mirara a Jesús. ¿Ya? Ese era el objetivo, que la gente mirara a Jesús. No confiar en sus milagros, sino que la mirada se posara en Jesús, para que días más tarde a ese que mira lo van a ver crucificado. Porque el Hijo de Dios es exaltado en la cruz. Dios también es exaltado en la cruz. Entonces, el objetivo de todos los milagros que hizo Jesús, el fin tenía no que la gente se fiara en los milagros, sino que miraran que el obrador de milagros ahora estaba en la cruz, dando el acto más grande, más solemne, más maravilloso, dando su vida por nuestros pecados. Ese fue el objetivo de los milagros. No que la gente tuviera fe en los milagros, sino que mirara al obrador de milagros, extendiendo sus manos sobre la cruz. Ese era el objetivo. No, eso fue. Y vamos a ver, miren lo que dice aquí Juan, ¿no? Juan es el que dice más aquí. Juan 11, dice así, 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, él sabía. No. ¿No sabía? No, él quería exterminar a Jesús para así silenciarlo. Pero él no entendía que estaba cumpliendo la profecía. Y esto es lo maravilloso de Dios. ¿Sí me entiende? Eso como dice, los ciegos tienen ojos y no ven. Sí, o sea, él quería exterminar a Jesús. Pero estaba cumpliendo una profecía. Se estaba cumpliendo una profecía sin que él se dé cuenta. Él estaba profetizando sin darse cuenta la profecía, que es necesario que muera uno y no todo. Y justamente ahí está la doctrina de la sustitución. Cristo, el justo, está muriendo por los injustos, por los pecadores. Cristo está muriendo en lugar de todo el pueblo, ¿no? Las palabras de Caifás también tenían otro sentido. Era el cumplimiento de una profecía. Cristo estaba muriendo de verdad en lugar de nosotros. Aunque Él quería la muerte para seguir con el pueblo, pero Él no se daba cuenta que más allá de todo Dios maneja la historia
y se estaba dando cumplimiento a que Cristo, para que no muriéramos nosotros, para que no seamos castigados nosotros, Jesucristo estaba tomando nuestro lugar, cumpliendo de esta manera con lo que nosotros teníamos que cumplir. Eso no tenía en cuenta Caifás. Pero es que Dios es así. Muchas veces Dios usa al mismo diablo Al mismo enemigo. para cumplir sus propósitos. Y juega limpio Dios, ¿no? Al mismo enemigo. Sí. La Iglesia Católica, ¿se acuerdan cuando quemó a Juan Hos? ¿Se acuerdan cuando lo quemó? Juan Hos, por el año 1445 y algo, si no más no recuerdo. Ellos pensaron que matando a Hos iban a acabar con la disidencia. Pero eso fue semilla. Y vinieron otras personas con más fuerza a creer en el Evangelio. La muerte de Juan Hos fue semilla para que muchos se levantaran y comience la reforma. Y comenzó la reforma. Entonces, ellos pensaban que con la muerte de Jesús iban a acabar con Jesús, pero no se dieron cuenta que con la muerte de Jesús estaba dando cumplimiento a una profecía. Jesús estaba muriendo en lugar de nosotros. Y así como Lázaro murió, Jesús ahora ha resucitado. Nuestros ojos no deben posarse en Lázaro, no en Lázaro. Nuestros ojos deben posarse en la obra de Jesús. Él murió y así es glorificado Dios, así es glorificado Jesús. Jesús es exaltado cuando nosotros apreciamos su muerte en la cruz y cuando nosotros valoramos su resurrección. Cuando la iglesia predica acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección, entonces el Señor es exaltado. Pero cuando la iglesia no predica del monumento de la cruz, cuando la iglesia no habla de la sangre de Jesús, cuando la iglesia no habla de la obra de Jesús, entonces la iglesia ha perdido su valor. La iglesia ha dejado de ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados a predicar de la muerte de Jesús y de la resurrección, porque con su muerte muere en lugar de nosotros y con su resurrección Él nos levanta como una nueva nación, como un nuevo pueblo que ha sido limpiado por su bendita sangre. Resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Entonces cuando Jesús también resucita, ¿quiénes resucitan? Nosotros. Nosotros hemos resucitado. ¿Sí? La muerte y resurrección de Jesús es nuestra. Esa es la obra mayor de Dios. Finalizo con el último texto. Miren lo que dice 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Imagínense. O sea, Jesús no solo murió por la nación judía, sino por todos los que estaban dispersos. ¿Y hacer uno? Es decir, es en virtud de su cruz, en virtud de su muerte, como las personas son atraídas. Es la muerte de Jesús la que nos atrae. Y eso dice Pablo, ¿no? En el libro de Efesios, derribando la pared intermedia de separación. Y por medio de su cruz hizo un solo pueblo. Nos ha hecho cercanos por medio de su sangre. Somos nosotros, pueblo de Dios, porque Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Entonces llegamos a ser hermanos, hermanos de sangre, porque pertenecemos a una sola sangre. Por eso nos llamamos hermanos, adelfos, hermanos, porque somos de una sola sangre. La sangre, por eso nos llamamos hermanos, somos familias. Por la preciosa sangre de Jesús, tú eres mi hermana, yo soy tu hermano y el otro también es mi hermano. Todo aquel que cree en Cristo, no importa que no se congregue con nosotros, no importa que no asista a nuestros cultos, pero si él cree en la suficiencia de la cruz, cree en los méritos de Cristo, él es nuestro hermano. Amén. 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 Hermanos, esto es lo que el texto dice,
que Él murió para unir a los que estaban dispersos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.